Bueno, ¿qué tal, compañeros? Bueno, continuando con este ciclo de charlas cortas a través del proceso de producción general global, vamos a entrar a la tercera, yo diría la tercera etapa ya nosotros, en la parte que vamos a profundizar luego que regresemos. A la manera de wrap up, ya exploración dijo que había una trampa, ya perforación perforó el pozo y corre el registro y dice que hay prospectividad. Los registros pueden decir que las arenas prospectivas son cortas y que el pozo horizontal es difícil y que quizás tengamos que ir más inclinado, pero el pozo es vertical, entonces vamos a evaluar todas las prospectividades que se pueden ver en el pozo. Y para eso necesitamos saber algunas cosas, o sea, necesitamos tomar algunos registros y algunas acciones en el pozo para estar más claro qué acciones se toman para mejorar la productividad y los aportes, optimizar los aportes del pozo. Entonces estamos en la parte nuestra, en explotando el yacimiento. Eh, algo que es básico, entonces sabemos que los volúmenes que el yacimiento aporta son consecuencia de disturbios de presión en el pozo y su área de drenaje. Para eso hay registros que se corren. En pozos exploratorios normalmente se hace un DCT, que significa aislar las zonas prospectivas y ponerlas como a producción, ¿no? O sea, uno lo achica el pozo y luego le determina qué presiones tiene y cómo aporta y hasta qué nivel de daño tenemos. Eso es un DCT. Eso es algo que nos va a ayudar entonces a qué acciones podemos tomar en el pozo exploratorio. Ya cuando es un campo que está ya produciendo con pozos activos y pozos de desarrollo, que desarrollo son aquellos pozos que están dentro de la trampa y no de avanzada, que son los que van delimitando la trampa. Y ahí normalmente cuando son pozos que ya están produciendo, lo que hacemos es un build-up, que si se quiere nos da más o menos la misma información de un DCT, solo que tenemos más fluido y más información más confiable. Y ya conocemos los pozos. En este caso de un pozo exploratorio, no lo conocemos, estamos en eso, ¿no? Estamos tratando de saber enfrente de qué estamos, enfrente de qué yacimiento y enfrente de qué dimensiones de trampa puede ser, ¿no? Para eso se corremos este registro. Cuando es un campo que ya está en producción, como dije antes, las pruebas depende de qué tipo de pozo estamos. Si es productor, si es inyector, si es una prueba de inyectividad o si es una prueba de build-up, una prueba de restauración. Pero en todo caso, lo que nos sirve es para determinar las presiones del yacimiento, las permeabilidades, los límites del yacimiento, si existe daño, y en caso de un campo ya en explotación, si existe interferencia entre los pozos. Las pruebas de CT, como les dije, son pruebas que se hacen en pozos exploratorios. Ya vimos anteriormente que la perforación quizás es un poquito diferente porque no conocemos bien lo que nos vamos a conseguir en un pozo exploratorio comparado con un pozo ya en desarrollo, pero lo que vamos a obtener sí son las mismas cosas, ¿no? Si hay daño, eso es lo que dije antes, ¿no? Si hay daño, cuáles son los límites. Y en un campo ya en desarrollo, entonces ya también hemos mencionado qué hacemos. Una prueba build-up, cada vez que la vamos a hacer tenemos que tener claro qué es lo que queremos investigar, si es daño, o sea, en verdad te da todo eso, pero tenemos que saber cuánto tiempo de restauración estimamos que debe estar el pozo cerrado para que logremos el flujo radial y entonces arrancamos con la prueba, ¿no? Por cierto, yo, como les dije, cuando se formó el crudo, es bueno imaginarse las cosas, ¿no? Yo no sé si, a mí me parece que cuando lanzamos una piedrita en una piscina y esas bolitas que se ven ahí, y dejan desaparecer esas ondas en la piscina, eso parece que es el radio de drenaje de un pozo cuando lo perforamos. Solo que es al revés, ¿no? Empieza
a los fluidos a moverse desde allá hacia acá. Entonces eso es. Inclusive cuando tiramos la piedrita cerca de los ángulos de la piscina vemos que muere. Eso pudiera ser una falla, ¿no? Imaginándonos que eso puede ser una falla geológica, donde ya el efecto se pierde y es desde ahí donde empieza a moverse los fluidos hacia acá. Okay. Y el radiodrenaje se ve limitado porque estamos cerca de la falla. Entonces, eso es lo que nos da un build-up, la permeabilidad, la presión del yacimiento, el daño, los límites y la presencia de falla, que son unos límites, como lo vimos con la piedrita en la piscina. Y como podemos ver en la gráfica, ¿no? Normalmente lo que hacemos cuando el pozo está produciendo, para hacer un build-up, cerramos el pozo. Y primero estamos seguros que la presión de fondo fluyente, que es la presión que está por debajo de la bomba en caso de que esté en sistema de levantamiento por bombeo, esa tenemos que saberla medir, ¿no? Hay pozos, o mejor dicho, hay pozos que tienen un sistema de levantamiento que no tiene sensores de fondo y tenemos que determinarla a través de niveles dinámicos. Y esos niveles dinámicos muchas veces tienen fallas. Entonces, eso es importantísimo para saber qué presión de fondo fluyente tenemos estabilizada. Luego cerramos el pozo y el pozo empieza a restaurar su flujo radial. Igualmente, cuando lo hacemos en log, vemos el tiempo de restauración y el flujo radial. Y al extrapolarlo vemos más o menos la presión del yacimiento. Y cuando obtenemos la derivada de esa curva de restauración y curva de build-up, es cuando obtenemos los efectos. Para ello, varios autores han definido curvas tipos. Y nosotros lo que hacemos es cotejar la curva real de nosotros con una de esas curvas. Y cuando las cotejamos ya podemos ver qué es lo que andamos buscando, ¿no? Si hay daños, si hay efecto de un acuífero muy activo o de una falla que nos permite permite un ángulo hacia abajo, así como vemos aquí. Entonces, para todo esto, entonces hay software que te dan todos esos resultados, ¿no? Lo importante es que nosotros debemos tener know-how para saber que el registro es de calidad y que los cotejos están bien hechos. Y entonces determinar los valores de daño y presiones de yacimiento y todo eso. ¿Okay? Entonces, ya sabemos cómo esos registros nos ayudan, ¿no? Y también cuando nosotros vamos perforando el pozo. Cuando nosotros vamos perforando el pozo, vamos tomando registros, ¿no? Y tomamos a veces muestras de pared, núcleos, sabemos también que vamos perforando los retornos, si traen crudos, o le dicen shows, los registros del pozo, el DCT que acabamos de ver, todo eso nos va dando información, o es una data que nos da una información para saber más o menos en frente de qué estamos y si necesitamos tomar acciones para mejorar esos aportes que estamos viendo, ¿verdad? Porque si nosotros vemos que la permeabilidad está muy baja, aun cuando el pozo sea exploratorio, mejor dicho, con el pozo aún siendo exploratorio, yo debería poder hacer un trabajo de fractura, a ver si en verdad el pozo, qué resultados voy a obtener. En estos días estuvimos analizando un pozo, bueno, no estos días, hace año y piquito, analizamos un pozo exploratorio donde se veía que era necesario hacer una fractura. Pero no sé si es la ley que no lo permite, pero el pozo fue evaluado como todo pozo exploratorio y lo iban aislando las zonas prospectivas y al final del día tenías un pozo lleno de tapones que regresar al pozo a hacer las fracturas ya era mejor perforar otro. Entonces, no sé si es la ley, pero yo creo que es bueno ir haciendo todo e ir investigando todo lo que hay que investigar del pozo. Entonces, a través de todas estas cosas que hemos mencionado podemos determinar las condiciones estáticas del yacimiento, como es la porosidad, que es la capacidad de almacenamiento de la formación, y normalmente es un factor que te dice qué calidad de yacimiento tenemos, ¿no?
y es un factor importante para el cálculo de las reservas, porque es ahí donde se alojan, en los poros donde están los hidrocarburos. Pues ahí la permeabilidad, que es la capacidad de la roca de permitir el flujo de fluidos a través de ella, y ojalá sea buena, porque cuando es muy baja, o cuando estamos en presencia de crudo medio pesado y medio viscoso y baja permeabilidad, es seguro que vamos a tener que hacer unas fracturas para poder hacer producir. Si es crudo muy pesado, aun cuando tengamos buena permeabilidad, vamos a tener que hacer proyectos GOR, como inyección de vapor, para hacer que la viscosidad baje y los fluidos se muevan. Todo eso se hace cuando uno perfora el pozo exploratorio. Ya uno debería tener una idea de qué cosas hay que hacer. Si hay que fracturar, si es un pozo candidato o si es un yacimiento candidato a EOR, y cosas así, ¿no? Igual que las condiciones dinámicas, tenemos que tener claro qué densidad tiene el fluido a través de muestras, y qué densidad también tiene los gases que están presentes, sobre todo si es un yacimiento de gas, ¿no? A veces nos olvidamos de hablar de los yacimientos de gas, ¿no? El factor de volumétrico del crudo o del gas también, y inclusive del agua. ¿Cuántos barriles de fondo son barriles de superficie? Son un valor importante para hacer los cálculos. Y la relación de solubilidad, el RS también. Este es el parámetro que dice el volumen de gas disuelto en agua o aceite. Y esto se mide disminuyendo la presión de fluido que contiene el gas, permitiendo la reducción del gas disuelto para posteriormente medir el volumen de gas liberado, para compararlo con el volumen original de fluido con gas disuelto. Bueno, teoría no, pero es importante para los cálculos. Y la viscosidad, como le dije, que es la capacidad del fluido en la resistencia, indica la resistencia al flujo de un fluido. O sea, por eso es que les dije, si tenemos baja permeabilidad y un fluido muy viscoso, es casi seguro que hay que fracturar. Y adicionalmente lo que hablamos, ¿no? de proyectos de reducción de viscosidad, como inyección de vapor, ¿no? Y otras cosas. Por cierto, aquí debemos ya nosotros tener idea de, como les dije antes, si vamos a tener que fracturar, si los pozos van a ser verticales. Es muy difícil que sean verticales porque la configuración de superficie ya no nos ayuda tampoco, ¿no? Normalmente construimos clústeres y de ahí sacamos varios pozos. Entonces, lo más seguro que sean pozos altamente inclinados u horizontales. El sistema roca-fluido también debemos saberlo, porque es la relación que existe entre los fluidos con la roca, con el medio que los contiene. Y ahí tenemos que ya ir visualizando cómo va a ser la producción y si vamos a necesitar un proyecto de recuperación secundaria o hasta mejorada. Entonces eso es. Entonces la saturación de fluidos se refiere al porcentaje de espacio en el medio poroso de un yacimiento petrolero ocupado por fluido de algún tipo. Ahí tenemos la saturación de agua, que es un valor importante cuando alguien va a negociar un campo y te pregunta cuál es la SW, porque te da como idea de cuánto crudo se va a mover en el medio poroso, ¿no? Entonces, cuando está muy alto, ya tú dices, bueno, este es un yacimiento que te va a tener mucha agua y que los costos o sea, que vamos a tener poco movimiento de petróleo y el agua es un factor importante para la explotación del yacimiento. El tiempo de grabación me limita, entonces yo continúo en la próxima, ¿ok? I take over from here. Yo tomo desde aquí, arranco la próxima presentación. Recuérdense que son cuestiones someras, no soy experto en muchas cosas y la idea es que tengamos una idea de todo lo que ocurre allá abajo, ¿ok? Nos vemos ahorita.